ustedes participen de esta iniciativa que junto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de la mano del doctor Omar Camilo López hemos estado desarrollando. Esta es una serie de 4 webinars que se van a realizar mes a mes. Este es nuestro segundo webinar. El primer webinar, que fue sobre atención de emergencias, fue un éxito. Muchas gracias a todos por su participación y por haber vuelto a esta invitación. Hoy el webinar está enfocado en el GLP seguro para usuarios tanto de cilindros como de tanques estacionarios. Y damos la bienvenida al doctor Omar Camilo López para que él, que muy gentilmente está apoyando esta iniciativa de la mano de la Superintendencia, nos abra este webinar. Doctor Omar. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos y todas, a toda la audiencia que nos acompaña en este webinar. Un saludo, un abrazo especial al equipo de Gasnova que siempre nos invita a estos espacios para que sigamos en este ejercicio necesario de articulación para mejorar las condiciones de seguridad de la prestación del servicio de GLP. No, yo quería mencionar, pues, obviamente, saludando nuevamente este espacio y la necesidad de fortalecer, pues, estos espacios en donde permitamos también que los usuarios se capaciten en las condiciones de seguridad, se capaciten en sus derechos y conozcan, pues, todos estos espacios que hemos venido aperturando, pues, de cara a la articulación, pero también el Comité de Seguridad de GLP que preside la superintendencia y que el equipo de Gasnova pues siempre es muy activo, participativo y colaborador en todas las actividades que realizamos. Nosotros aquí pues en la prestación del servicio de GLP estamos desde la superintendencia fortaleciendo unas acciones de vigilancia necesarias para garantizar también que haya pues un escenario de prevención, que es uno de los lineamientos gruesos que tiene esta administración de la superintendencia y que está fortaleciendo, que es relativamente nuevo en el sentido en que la superintendencia siempre tenía un rol, una participación que era posterior a cuando se presentaban incumplimientos regulatorios, pero particularmente en el caso de GLP, incidentes. O sea, ante denuncias de los incidentes, la superintendencia actuaba y eso pues podía llevar también algunas acciones de control o algunos procesos sancionatorios con empresas cuando se demostraba la responsabilidad. Aquí lo que queremos, y pues también muy enmarcado en este webinar que viene adelantando Gasnova, es fortalecer esas acciones de vigilancia preventiva. Eso implica, en una primera medida, ya lo hemos mencionado en otros espacios, una articulación certera entre los diferentes actores, pero sobre todo una vinculación real de las entidades territoriales y también pues otros actores que usualmente no se vinculan mucho en la prestación de los servicios públicos, la fiscalía, la policía. Y esta articulación lo que nos va a permitir es también unos escenarios necesarios de capacitación para que los usuarios conozcan los riesgos que existen, particularmente pues en la prestación del servicio del gas licuado de petróleo, pero también pues en los otros servicios públicos. Este rol de prevención también lo estamos articulando con otras instituciones de la nación. Eh, Tuvimos recientemente una charla esta semana y vamos a seguir realizándolo con la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. Aquí, pues lo que queremos visibilizar es la necesidad también de que las empresas, pues en el marco de la obligación de tener actualizado y que ejecuten pues con mucha certeza el plan de gestión de riesgo de desastres, también pues realicen unas acciones mucho más fuertes, preventivas y que permitan pues generar unos escenarios mucho más robustos de prevención y que mitiguen los riesgos que podemos tener en la prestación del servicio. Esto implica también pues buscar pues estos escenarios de sostenibilidad que estamos impulsando desde el gobierno nacional con unas esferas pues mucho más allá de las de la confiabilidad, sino que también escenarios de eficiencia. Esto implica pues evoluciones regulatorias, que es en lo que estamos trabajando, no quiero andar en eso, eh, pero pues resaltar el papel importante de estos espacios de articulación, de la invitación también para que los usuarios se vinculen más a estos procesos, que conozcan también las funciones de las diferentes entidades, el rol fundamental
fundamental que están jugando los gremios en esa articulación, también el papel importante particularmente de Gasnova en este ejercicio de prevención de riesgo, porque nos presionan a nosotros como instituciones y eso es muy importante porque tenemos que ver siempre cómo mejoramos, ver siempre cómo creamos unas mejores condiciones de seguridad y cómo fortalecemos también el marco normativo y regulatorio para que estas condiciones de prestación del servicio se mejoren día a día. Nuevamente, saludo el espacio, muchas gracias por la invitación, siempre abiertos a recibirlos y pues seguimos aquí atentos a estos webinars que son muy útiles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar. Le quiero dar la buena noticia que estamos en 480 y vamos a iniciar. Entonces, vamos a iniciar este maravilloso webinar hoy de la mano de Colgas. Vamos a darle la bienvenida a Harold González Espinosa, un experto certificado en CFPS y NFPA, bombero profesional, ingeniero a nivel de operación y manejo de emergencias. Vamos a darle la bienvenida a Mario Díaz, jefe nacional de seguridad de procesos y emergencias, y a el gerente de riesgo operacional y corporativo de Colgas, Antonio Ayala. Señores, está en sus manos entonces el webinar. Muchísimas gracias a todos por la impresionante asistencia. Estamos por llegar a 500 y iniciamos entonces. Muy gentiles, gracias. Buenos días a todos los que se van conectando. Primero que todo, bienvenidos a este espacio. Quisiera agradecer en especial a Gasnova y a la Superintendencia por hacer que la seguridad nos una, más allá de la comercialización del GLP, uniendo los hogares y la industria para que todos podamos hacer el uso más seguro posible de esta energía, ¿cierto? Entonces me presento, mi nombre es Mario Andrés Díaz, ingeniero industrial, magíster en administración, jefe de seguridad de procesos y estoy administrando en Colgas la seguridad operacional y toda la parte de emergencias. También en este webinar me está acompañando Antonio y Harold. Le voy a pedir a Antonio que se presente brevemente mientras yo voy compartiendo y posteriormente Harold, por favor. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias a Nancy, gracias Ganova por el espacio. Pretendemos compartir con todos ustedes un mensaje que sea propositivo, que agregue valor desde la prevención. Tenemos varios temas que queremos tratar, sírvanse preguntar lo que se requiera y quiero resaltar que desde la seguridad todos somos aliados para este ejercicio. Muy buenos días, un gusto, Harold Joseph González Espinosa. Primero agradecerles a todos por la invitación, especialmente a Colgas, al ingeniero Antonio y Mario. Soy ingeniero, he trabajado hace cerca de 15 años en la industria de petróleo y gas, en temas de gestión del riesgo, diseño de sistemas contra incendio, y estoy aquí para aprender y todo lo que pueda compartirles. Gracias, Antonio y Harold. El día de hoy nosotros queremos hacer una conversación frente a ustedes en torno a la cultura de prevención y el uso seguro del GLP. Si ustedes vieron la invitación, estamos enmarcando las emergencias desde la prevención. Y hay una frase que hemos traído que parece un eslogan que es muy interesante y es que en emergencias la prevención es la solución. Esa es la frase que quiero que manejemos como eje central durante toda esta conversación, porque si prevenimos, vamos a reducir todas las probabilidades de tener que actuar en una emergencia. Por ende, no va a suceder, ¿cierto? Obviamente, el día de hoy vamos a hablar, si nos llega a suceder, que no estamos exentos de que suceda, cómo podemos actuar de la manera más segura posible. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro gran objetivo hoy, fortalecer esa cultura, que veamos el GLP como una energía amigable de transición que está de la mano con todo lo que necesitamos para construir esa industria, para nuestros alimentos, para los diferentes usos que tiene el GLP y hacerlo de la manera más segura posible. ¿Sí? Para eso, les traje un evento para iniciar con un momento de seguridad que fue un evento que sucedió en Iztapalapa, en Ciudad de México. Esto ocurrió el 10 de septiembre de 2025, es un hecho muy reciente, donde un camión cisterna de GLP, una cisterna de GLP, llevaba GLP y se volcó, provocando una nube de gas
que generó una ignición y ocurrió una deflagración. En el momento se quemaron, No sale el video. sí, ya lo reproduzco. En el momento van al 19 de septiembre, 20 personas fallecidas y 31 personas que aún continúan hospitalizadas. Entonces voy a poner a reproducir el video y continuamos. Mario, buenos días. No, no se ve el video, no sé si soy yo. No se ve el video. No se ve mi... Permítanos unos minutos mientras revisamos y ya miramos que todos... San... Pero pararon de hablar. Mario, me dicen que si puedes dejar de compartir la presentación y comparte la pantalla donde está el video. ¿Te parece? Mil disculpas, estas cosas siempre pasan. Entonces, permítanos un minuto para que Mario lo pueda arreglar y pueda continuar. Hola, buenos días. ¿Silenciado? Sí, Mario, ¿ya resolviste? Buenos No, días. el computador está choqueado. Se quedó sin internet en la planta, tal vez. Ah, Sí. bueno. Entonces, va a proyectar Gas Nova. Rafael, ¿tú puedes proyectar? Rafa, ya te lo envié. Ya proyecto la presentación. Vamos a hacer, lo va a hacer Gas Nova. Con la que me enviaste, Mario, ayer. Sí. Mil disculpas a todos. Estas cosas pasan. Tranquila. ¿Están viendo Sí. ahí? Qué pena, Sí. ¿compartieron con audio?
Sí, logran compartir con audio. Listo, ya Rafael tiene el control. ¿Sí, sí están escuchando? Sí, perfecto, Rafa. Sí, señor. Dale, No, no se Mario. oye. El audio del El video audio no. del video Ay, no. no tengo el audio, marica, a mí no me sirve el audio. Es que no, creo que no me sirve el audio del... No me sirve, no me escuchan el audio. El tuyo sí, pero es que tienes que apagar el tuyo y aumentar el del video. Tienen que sincronizarlos. Hay que compartirlo en la... Cuando se comparte la pantalla. Ujú. Cuando se comparte la pantalla debes darle ahí seleccionar algo. Deja de compartir y vuelve a compartir. Y arriba a la derecha sale como algo para seleccionar para poder compartir Incluyendo el el sonido. sonido del Ujú. computador. Les recordamos a todos que por favor se registren en el chat para poderles enviar estas memorias. Muchas gracias. Sí, todavía no hemos podido solucionar, pero ya estamos por solucionar. O si no, que Estefanía del equipo sí puede compartir. Sí, es que yo Sí. tengo problemas con el Sí, sonido no hay lío, pero nunca. El necesitamos que equipo, alguien de yo Alguien de tengo a Norgas Estefanía. Estefanía lo también haga. lo pueden compartir. Estefanía, por favor, puedes compartir. Listo, sí, señor, ya voy a compartir. Es que dice que necesito permiso. Mm. No, puedes compartir, todos pueden compartir sin problema, Estefanía. Les agradecemos, se registren. Rafael, si quieres enviar el formulario, regístrense porfa en el formulario que Rafael está colocando en este momento nuevamente en el chat. Tenemos 566 personas, ya tenemos más asistentes que en el primer webinar. Mil disculpas a todos. Nosotros hicimos la prueba esta mañana y funcionaba perfecto, no sé qué pasó. Y desafortunadamente, pues estas cosas pasan. ¿Sí pudieron? Parece que ya. Bueno, yo tenía acá mi opción B en el iPad. Y tampoco se oye, pero bueno, continuemos. Ahí este video yo creo que algunos de nosotros en el sector lo hemos podido ver, ¿cierto? Desafortunadamente, Si quieren narrar qué pasó. listo, continuemos. Sí, acá estábamos viendo este video, que fue donde quedamos, ¿cierto? En este video vemos una nube de gas de GLP que llega a una población donde no tiene ningún control y produce 20 fatalidades y 31 personas aún continúan hospitalizadas. Yo quisiera acá detenerme un momento en esta lección aprendida, ¿sí? Y que con Antonio conversemos sobre por qué ocurren estos eventos, Antonio. ¿Qué nos deja de aprendizaje lo que sucedió en Ciudad de México? ¿Aló? ¿Ustedes me escuchan? Antonio, ¿tú estás escuchando, porfa? Sí, señores. Creo que es un No, problema de parece que se No, desbloqueó. Sí, aquí estoy. Es que creo que como
Es que creo que como somos bastantes, Está colapsando pareciera Teams. que estuviéramos... Sí, bueno. Sí, creo que como somos tantos, hasta el micrófono se bloquea. Ya, Sí, ya voy. sí, Aquí estoy proyectándome, porfa, me dicen si se escuchan bien. Cerca de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de la Concordia, explota una pipa de gas cerca de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de la Concordia. Las llamas alcanzaron a los autos y el cablebús. Reportan personas heridas. Elementos de emergencia continúan trabajando en la zona de la explosión de una pipa de gas en el puente de la Bien, creo que es muy clara las imágenes, espero que les hayan podido escuchar la narración. Mario, pregunta. Creo que hay que abordar ese tema del antecedentes, fundamental, está relacionado a la integridad mecánica del tanque. Por lo que hemos podido identificar, es por aquí donde se presentó parte del evento. Entonces, la integridad mecánica del tanque de la cisterna es una variable crítica. Una segunda variable importante, temas tienen que qué ver con pena, se escucha entrecortado, soy la sistema. única. No, se escucha entrecortado. Mario, escúchame. Se escucha tú mal. habla, por favor. Mario. Deben de quitar la presentación para que no se les corte el audio. No, no pueden estar sin la presentación. Y el video. Es el computador. Mario, ¿sigues tú, porfa? Estamos en presentación entonces. Listo. Bueno, ya vemos la presentación todos. Nancy, ¿tú la ves? Sí, señor, ya está. Sí, señor. Bueno, entonces, gracias por la paciencia. Estamos teniendo inconvenientes con el internet como a nivel de plantas. Las caídas. El computador está todavía procesándolo. Vamos a continuar. El contenido de esta sesión está programado para que lo dividamos en 4 partes esenciales. Las exposiciones y el comportamiento, barreras de prevención, procesos de atención de emergencias y las conclusiones, que van a ser 4 grandes conclusiones que vamos a tener para podernos llevar a casa. Lo que quiero que de este webinar salga es que nos llevemos herramientas útiles para podernos aplicar en el día a día en lo que nosotros tenemos de uso con el GLP. Es decir, no queremos caer de pronto, a pesar de ser un tema técnico, caer en el exceso de tecnicismo, sino que sea algo que sea muy cercano para ustedes, que sea algo provechoso y sobre todo que podamos darle foco a la prevención más que a la mitigación. Sin embargo, vamos a estar hablando también de la mitigación. ¿Listo? Entonces, continuamos. Tienen el segundo waiver, ¿viste? En el primero no. ¿Se quedó parado? Creo que tiene el micrófono cerrado. Porfa, revisa permanentemente el tema. Mario, Sí. porfa. ¿Continúas? La presentación, estamos en presentación entonces. ¿Usted habla? A ver, ¿si es lo que
Nosotros estamos viendo la presentación. Buenos días, tengo una pregunta. La conferencia queda grabada, es que algunos compañeros hasta ahorita ingresaron. Tranquila que estamos apenas iniciando. Gracias. Y sí, la conferencia queda grabada. Y la presentación se les va a enviar a todos los que se registren en el chat. La presentación se está viendo, Mario. Listo. Gracias, Estefanía. Acá en este video, el concepto inicial con el que queríamos dar apertura es el tema de exposición y el tema de comportamiento, y llevarlo a la vida secular cotidiana, ¿cierto? Algo tan sencillo como pasar una calle puede tener un nivel de exposición en el cual yo me arriesgo, ¿cierto? De una manera diferencial si tengo controles, si no tengo controles, o si simplemente paso la calle de manera deliberada. Este video que tenemos acá, de hecho, nos está mostrando a alguien que está pasando, que tiene una condición de invidencia, ¿no? Entonces es distinto el control que él debe tener para hacerlo de manera segura. Digamos que nosotros, a través de los sentidos, también podemos tener ese manejo del entorno, ¿cierto? Donde nosotros podemos decir, ah, bueno, ya puedo pasar la calle, viene un carro, no viene un carro, el semáforo está en verde, el semáforo está en rojo, ¿cierto? Pero dependiendo de las capacidades que nosotros tengamos, nosotros tendremos que aumentar esos niveles de controles. En este caso, ese señor lleva una guía, ¿cierto? Que sirve para las personas invidentes, y muy seguramente tendrá que tener otros tipos de controles, ¿cierto? De pronto no ir solo, seguir las condiciones de la vía para poder saber en dónde está el andén, escuchar a las personas que tienen esta condición son más agudas en otros sentidos, ¿sí? De esa misma manera, dale el siguiente, Estefanía, nosotros tenemos que conocer primero que todo cuáles son nuestras prevenciones que debemos tener, ¿cierto? Entonces acá le doy la palabra a Antonio para que nos hable aterrizadamente de las exposiciones y cómo eso se conjuga con los accidentes y las pérdidas, que es lo que alcanzamos a ver. Bien, Mario. Entonces, miren, teóricamente nosotros tenemos que garantizar que en la operación tenemos que identificar las exposiciones en las cuales nosotros estamos expuestos. ¿Qué queremos ejemplificar con este slide? Un elemento fundamental para nosotros desarrollar el ejercicio de seguridad, pues es identificar las exposiciones como vimos en el video. En términos generales, hay 5 grandes variables que nosotros queremos garantizar. La primera, como mencionamos en el evento que desafortunadamente sucedió en México, la integridad de los activos. En este caso, potencialmente, esta es una de las barreras más fuertes porque es la que contiene el GLP. Un segundo paso que tenemos que fortalecer es que esos activos tengan previamente una buena condición de diseño para su fabricación y su puesta en marcha. Ahí empiezan a aparecer los primeros desvíos en pro de prevenir los incidentes. Un tercer elemento tiene que ver con el factor humano. Todos estamos expuestos a la operación. En este caso, el video mexicano evidenció que es posible que exista una probabilidad relacionada al exceso de velocidad. El exceso de velocidad, pues parte del error humano, puede generar estos potenciales consecuencias. Un cuarto elemento, el límite de operación. A pesar de que tengamos una buena integridad mecánica, que tengamos un buen equipo, un buen diseño de proceso, si ese diseño se desarrolla por fuera de los límites, seguramente vamos a someter a estrés el equipo y posiblemente vamos a tener pérdidas de contención. Y un quinto punto fundamental que no podemos dejar de mano tiene que ver con los factores organizacionales. ¿Cuáles son estos? Turnos, descanso de los operadores, todo lo que tiene que ver con la asignación
requerida de los recursos. Hemos encontrado eventos donde posiblemente las capacidades de la operación son superadas por el diseño del mismo, temas relacionados a tener transportes de GLP por encima de lo que la misma producción es capaz de desarrollar, los turnos de operación, las madrugadas, en fin. Estos 5 elementos fundamentales tienen que ir de la mano con lo que nosotros denominamos cultura de seguridad. Aquí hay un elemento fundamental, que es que la alta dirección debe ser parte de este ejercicio. En pro de garantizar y prevenir, esas 5 variables son las que nosotros proponemos que debemos trabajar. Al final, la intención del slide está en controle estas 5 variables, prevenga o potencialice sus acciones para evitar fatalidades, lesiones, accidentes, hallazgos y desvíos. Entonces, en términos generales, los incidentes generalmente tienen antecedentes fundamentales que hay que trabajar fuerte desde la prevención, garantizar que esas barreras de protección se encuentren no solo diseñadas, sino implementadas y mantenidas. Generalmente los procesos de diseño son muy fuertes, pero al momento de la ejecución y en el tiempo empiezan a perder esa calidad. Entonces, Mario, yo creo que con este esquema general podemos proseguir. Gracias, Antonio. Listo, entonces tenemos que concatenar lo que estamos hablando con recordar aquello que vimos en el primer webinar, que se refería a... Hemos traído 4 características principales que son de tener cuidado y de tener presente al momento de atender un evento con GLP. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que el GLP es extraído del petróleo por refinación o por separación del gas natural. El GLP es incoloro. Si lo pusiéramos en un cilindro de color transparente, de hecho el tomamuestras es transparente, veríamos que el GLP es como el agua, es de color transparente. A temperatura ambiente, él está hirviendo ya. Tiene un olor añadido para poderlo detectar, que es ese olor fétido que nosotros podemos decir, ah, me huele a gas. Resulta que eso es un añadido que es etilmercaptano, que se debe incorporar para que precisamente sea muy fácil detectar una fuga de GLP. El GLP se almacena en estado líquido, por eso es que es un combustible que es portátil. Al salir del recipiente, cada metro cúbico de 200, es muy importante tenerlo en cuenta, porque en el momento de una fuga, digámoslo, un roto del cilindro o cualquier otro, la contención del GLP va a ser menos grave que esto sea en la fase de vapor a que sea en la fase de líquido. Si es en la fase de líquido, estaremos hablando de que se va a expandir volumen de GLP. El GLP también es más pesado que el aire y por eso al escapar se concentra en los sitios bajos a nivel del suelo y está prohibido tener cilindros almacenados en sótanos o en lugares que no tengan ventilación, porque a diferencia de otros gases que son más livianos que el aire, que se expanden hacia la atmósfera, el GLP se expande a ras del piso y es muy peligroso que encuentre una fuga, que encuentre una fuente de ignición como una chispa, ¿sí? Y haga una deflagración de este combustible, que por último pues es inflamable, es un gas inflamable, por lo tanto es una sustancia que debe tener mucho cuidado en caso de una fuga. Sigue siendo una sustancia que es peligrosa y que debemos asegurar en lo posible de que esté dentro del recipiente. Mientras el GLP esté en el recipiente, en el cilindro, en el tanque, no va a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Siguiente. Listo, entonces acá hablamos de cómo nosotros también como usuarios podemos hacer que esa emergencia no suceda. Y tenemos que empezar por lo que hablábamos en el primer video de la exposición al riesgo, que es donde empiezan los problemas.
Si nosotros tenemos una compra segura, eso quiere decir que desde la compra yo estoy asegurándome que le estoy adquiriendo el cilindro a un proveedor certificado, a un cilindro o a un tanque que está hecho con normas de construcción comprobadas, que estoy comprándole a alguien que me va a soportar en caso de una PQR, en caso de una emergencia, ¿cierto? Entonces, el primer producto de manera segura. La compra segura va a hacer que nosotros estemos mitigando esos otros dolores de cabeza que pueden haber en la compra ilegal. Desafortunadamente hay un mercado donde se puede adquirir GLP en recipientes subestándar, véndame 10.000 de GLP, y ahí es donde nosotros empezamos a tener problemas. ¿Listo? Ahí es donde nuestro comportamiento tiene un componente clave también desde la instalación. Nosotros podemos tener una instalación que es improvisada o tener una instalación que es correcta. Hemos tenido casos donde se hacen diseños de redes, ¿cierto? Y desafortunadamente hay personas que deciden añadirle otros artefactos a esa misma red. Pasa en gas natural, pasa con otras redes de GLP. Y entonces hacen, por ejemplo, su carro de pizza, su carro de perros, y hacen unas derivadas de estas acometidas sin certificarse. Entonces es muy importante. No solamente es responsabilidad del cilindro y responsabilidad del distribuidor, sino que la seguridad también es muy importante que la abordemos desde nuestros componentes en la casa. ¿Sí? Para eso vamos a ir a un concepto que son las barreras. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Perfectamente. Sí, señor, lo estamos escuchando. Sí, señor. Decir algo. Señor. Bueno, entonces para continuar, hay una teoría muy práctica y pragmática que nos habla de las barreras de protección, ¿cierto? Entonces, esa teoría la llaman el modelo del queso suizo. El queso suizo tiene unos huecos en su composición, y en este símil lo que nosotros hacemos es que cada lonja de ese queso es las barreras que nosotros podemos tener para prevenir una consecuencia no deseada. El peligro siempre va a estar, ¿cierto? Tenemos una sustancia que es peligrosa, tenemos un combustible, pero las barreras van a hacer que ese combustible no tenga ninguna consecuencia. Hay barreras que tienen huecos, ¿cierto? Esos desvíos se pueden alinear y nos pueden producir una pérdida de contención, nos pueden producir una fuga, nos puede producir un incendio, nos puede producir una explosión cuando estos desvíos se alinean. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando nosotros vemos a alguien que está manejando una moto, por ejemplo, nosotros decimos, se puede caer. ¿Qué podemos hacer para que si me caigo, si es uno mismo el que va a manejar la moto, no sufra un accidente grave o fatal? Bueno, entonces empieza uno a poner barreras de protección. Una de esas barreras, el casco, ¿cierto? Otra barrera, de pronto el chaleco reflectivo, para que si estoy manejando de noche, los otros actores viales también me puedan identificar. Ahora, ¿qué es una barrera con huecos? Ese casco que yo me pongo para manejar la moto, ¿cuántos años tiene? ¿Hace cuánto lo compré? ¿Lo compré certificado o es un casco ahí como para que no me multen de pronto la policía, ¿cierto? Entonces, esa es la solidez de la barrera. Y quiero que tengamos muy presente este tema porque lo vamos a abordar al final de la sesión. Entonces, nosotros podemos tener una operación donde tenemos el peligro, que puede ser una sustancia que es inflamable, pero si tenemos las barreras adecuadas, nunca vamos a tener ningún problema ni ninguna consecuencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que tener? Monitoreo frecuente y constante de que las barreras de protección que nosotros tenemos, tales como un cilindro bien fabricado, una compra bien hecha, mantenimiento de los gasodomésticos, los artefactos, los accesorios que sean para GLP, hacen la diferencia, ¿cierto? Contar con personal capacitado y competente para realizar modificaciones, que no seamos nosotros como usuarios, sino que alcemos la mano a nuestro distribuidor autorizado para que realice las modificaciones que necesitemos nosotros en cuanto a GLP y a consumo. ¿Listo?
Entonces, este va a ser muy importante que lo tengamos presente. Llevándolo al mundo de GLP, nosotros tenemos el GLP, que es el combustible y es energía, ¿cierto? Y hay un evento que no deseamos, que es que haya fuga. Eso lo identificamos cuando huele a gas. Ese es el evento. Primero que todo, tenemos que saber qué no queremos que pase. No queremos que nos huela a gas. Si nos huele a gas, es un síntoma que debemos reportar a las líneas de atención de emergencias de cada uno de nuestros distribuidores, ¿cierto? Y para eso, lo primero que hacemos es identificar las consecuencias y luego vamos a identificar las causas. Si yo tengo un olor a gas, me estoy exponiendo a que sea simplemente una fuga. No, eso toma O- todo. o que Toma sea más por eso, sí. ¿Y regresé ya? Besos. Sigue Mario. Mario, revisa que cuando silencian tu a todos, micrófono. ya también. Sí, es que silenciaron a todos y me silenciaron. Les agradecemos a todos Listo. cerrar sus micrófonos y que solo Mario tenga el micrófono abierto, porque cuando se silencian los micrófonos están silenciando a la persona que está dando la conferencia. Por favor, revísense si son tan amables para poderle dar ritmo. Gracias. Gracias. Gracias, Nancy. Bueno, les decía, el olor a gas es el síntoma que no... ¿Se te cerró otra vez, Mario? Sí, alguien me lo cerró. Y tiene unas consecuencias como la fuga, el incendio y la explosión, ¿cierto? Que son las cosas que vamos a aprender a cómo evitarlas, ¿sí? Pero para eso, mi propuesta que traigo con el equipo de Colgas es que nosotros nos enfoquemos en la izquierda de este diagrama, en las causas, ¿sí? Hagamos todo lo posible para que el olor a gas nunca se presente. Y la verdad es que el olor a gas se presenta en tres grandes grupos, por tres cosas, o por los equipos, o por las personas, o por el entorno. Ahí podemos ver unos ejemplos. Por los equipos, tenemos equipos con corrosión, con fugas, válvulas defectuosas, una cocina que de pronto tiene fugas, una manguera que no es de GLP, un regulador que compré hace muchos años y que no era certificado, que no era para GLP. Entonces, esa es parte de los equipos, es fundamental que nosotros la abordemos siempre. O las personas. Entonces, nosotros podemos tener muchos accidentes, la mayoría de los reportes que con Nancy hacemos, ¿sí? Donde recogemos la accidentalidad del gremio, vemos unos comportamientos inseguros, un exceso de confianza frente al combustible. Entonces, hay gente que fuma cerca de los cilindros, hay gente que le huele a gas y ustedes dirán que es imposible, pero buscan la fuga con un encendedor, ¿sí? Es un error muy grave y es casi que una de las causas principales, porque puede que el cilindro esté bien, que la manguera esté bien, que la estufa sea la que tiene la fuga, pero si tú dejas almacenar una cantidad importante de GLP y te huele a gas y vas a buscar la fuga con una llama, estás corriendo el riesgo de que ocurra una explosión o de que ocurra un incendio, ¿sí? Y el entorno, que son las condiciones ambientales que a veces no están adecuadas, que no se están manteniendo de la mejor manera. Entonces le doy paso a Harold para que nos hable un poco más a fondo de estos conceptos y de los riesgos que tenemos con el GLP almacenado en recipientes. Bueno, muchísimas gracias. Ahí me están escuchando bien, ¿verdad? Una prueba para iniciar. Sí, perfecto. señor. Y Sí, señor. si alguien interrumpe, por favor, di que cierren el micrófono. Con eso la persona se percata y cierra, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos estaban contando los ingenieros antes sobre los riesgos del GLP como un material, como un producto. En este momento ya empecemos a situarnos en que estamos analizando el GLP dentro del cilindro, que en la industria de GLP encontramos cilindros de diferentes tamaños. En la planta hay cilindros horizontales que algunas personas llaman tipo bala, y también hay cilindros esféricos, que son recipientes para la contención o el almacenamiento de GLP a grandes volúmenes.
y a medida que se va pasando a otros usuarios, como por ejemplo restaurantes o empresas que están con tanques estacionarios, van disminuyendo su tamaño hasta que llegan a los cilindros de uso doméstico. Esta diapositiva es para los riesgos de los gases dentro de esos recipientes. ¿Qué pasa con el GLP? Que los gases cuando se calientan se expanden, aumentando la presión interna. Por eso es muy importante evitar que los cilindros entren en contacto con la exposición al fuego. Ellos tienen una propiedad muy importante que hace al GLP un gas excepcional para uso, y es que se puede licuar. ¿Licuarse qué quiere decir? Que el gas que está en la temperatura y presión atmosférica de una forma de vapor, por medio de la presión, se puede hacer que en el cilindro se almacene de forma de líquido. Eso multiplica mucho el almacenamiento que se puede utilizar. Sin embargo, eso se convierte en una presión también, que es la presión que hace que ahora el GLP esté licuado. Normalmente podemos hablar de presiones de los 80 a 100 psi, y esa presión, que está contenida de una manera muy segura dentro de un recipiente en condiciones normales, es una energía potencial que se puede liberar. Otro tema importante es que el metal con el cual están fabricados los cilindros de GLP son elementos estructurales con muy buena resistencia. Sin embargo, una característica o una debilidad del metal con el que están hechos esos recipientes es que pierde resistencia elástica o pierde resistencia mecánica cuando se calienta, y la pérdida es muy rápida. Y otra consideración también importante es cuando nosotros escuchamos decir sobre el nivel del líquido de GLP, porque es importante el mantener niveles seguros, niveles dentro del estándar, y que los recipientes sean llenados con buenos procedimientos. Resulta que eso obedece a cómo se comporta el GLP. Cuando el GLP está en un cilindro, él permanece en estado líquido y gaseoso al mismo tiempo en una mezcla, están equilibrados. Pero cuando se aumenta demasiado el nivel de líquido, cualquier exposición al fuego hace que el líquido inicialmente se expanda. Como el líquido inicialmente se expande, va a ocupar un volumen mayor del que tenía, pero el recipiente no está creciendo también su volumen. Entonces la expansión de líquido genera aumentos muy abruptos, muy rápidos de la temperatura, a diferencia de cuando se mantiene los niveles de llenado adecuados, en los cuales un aumento de temperatura pues se logra mantener por esa capa de vapor que existe. La siguiente, ingeniero, por favor. Vamos a mostrarle a continuación 3 escenarios que se realizan para la evaluación de riesgos de desastre. ¿Por qué se hace esto? Porque si bien la industria del GLP es muy segura por todas las barreras que manejan, la ley colombiana de gestión del riesgo, la ley 1523, indica que el usuario o el dueño de la planta pues debe establecer procesos de gestión de riesgo, y posteriormente el decreto 2157 indica que deben hacerse modelaciones de consecuencia para los escenarios probables de incendio, de fuga e incluso de desastre. Esta ficha que están viendo acá presenta un tanque horizontal de GLP estándar de una planta. Ahí vemos, por ejemplo, un largo de 9.3 metros, un diámetro de 2.18 y unas condiciones de operación que están a la derecha, que son muy normales. Está a temperatura 21.7 grados, es decir, muy cercana a la temperatura atmosférica, y a una presión de 105 psi, que son presiones normales a las que se almacena el GLP. Y está modelándose un evento que consiste en que hay una perforación o una pérdida de contención o una pitera, dependiendo del nombre que se le quiera dar, de 1/4 de pulgada. 1/4 de pulgada es como imaginarse un agujero de 6.35 milímetros, es decir, es pequeño, es como de la punta de un dedo, incluso más pequeño. Ahí se está modelando que ocurre una fuga de gas y que esa fuga de gas se incendia y se genera un chorro de fuego. Entonces ustedes pueden ver en la parte media de la gráfica que el software con el cual se hacen esas modelaciones dice que el chorro de fuego, es decir, esa llama, tiene una longitud aproximadamente de 7 metros, y empezamos a ver los radios de afectación por incendio, desde que están los niveles de daño a equipos, daño a personas, niveles seguros
para operar con sistemas contra incendio hasta cuando ya la radiación no tiene, digamos que un efecto. Estos niveles de radiación se obtienen con base en estudios, se colocan medidores de radiación y se ve qué afectación le hace al tejido, qué afectación le hace a la madera, qué afectación le hace a las estructuras. Ahora sí, vamos a mostrar el siguiente evento, están dos. Primero vamos a mirar el de la derecha, por favor, que es una fuga de gas. Cuando se trabaja con normas de gestión del riesgo, de seguridad de procesos, siempre recomiendan hacer las modelaciones en 3 escenarios. En una rotura catastrófica, es decir, se pierde por completo el recipiente, en una rotura del 20% de las tuberías o en una rotura de 1/4 de pulgada, que es la que les indiqué de 6.35. Esa de 1/4 de pulgada es la más común. Sin embargo, es muy difícil que suceda porque tienen que perderse antes grosor en el material o tiene que haber un impacto, una perforación. Ya retomando esta ficha de la derecha, esta corresponde a una fuga de gas, también de un agujero de 6.35 milímetros o 1/4 de pulgada, y vemos cómo el límite inferior de inflamabilidad, que es el círculo rojito, se alcanza a 2.4 metros. Es decir, todo lo que esté dentro de 2.4 metros, si hubiese una fuente de ignición, generaría una deflagración o un incendio dependiendo de la cantidad. Y por seguridad, en la industria se trabaja con la mitad del límite inferior de inflamabilidad. Nosotros por teoría sabemos que cuando se alcanza el límite inferior de inflamabilidad, de ahí hacia arriba, durante un rango, la mezcla es inflamable. Sin embargo, a la mitad, pues no debería hacerlo, porque se ha alcanzado apenas la mitad de la concentración que es inflamable o que es explosiva. Pero por seguridad se modela y se obtiene que en este caso estaría a 21.6 metros. Esos, digamos, son escenarios estándar que son esperables, aunque muy poco probables. Y la imagen de la izquierda, estamos viendo un escenario ya de rotura catastrófica, es decir, estamos modelando un escenario de desastre completamente en el cual el recipiente, en este caso ese tanque, pierde su contención de manera abrupta, libera todo su contenido y genera un aumento de presión, que es lo que nosotros estamos viendo en los círculos. Cada color indica un nivel de presión. Esto es presión repentina, es un cambio de presión instantánea en todas las diferentes partes del cuerpo o de un objeto, y por eso es que es dañina. Y hay que decir que estas modelaciones pues se realizan en condiciones muy conservativas o muy conservadoras para facilitar o para tener conclusiones que nos hagan pensar en el mayor riesgo posible. Gracias, ingeniero. Ya expliqué esas. Listo, gracias, Harold. Hay un concepto que nos dieron en el primer webinar muy bueno que quiero traer a colación nuevamente solamente para contextualizar, que es el triángulo del fuego, donde tenemos un combustible que puede ser nuestro GLP, un comburente, que es el oxígeno que está presente en todas partes, y la energía de activación, que puede ser esa chispa que hace que se provoque esa reacción en cadena, bien sea un incendio o una explosión. Ahí podemos tener unas consecuencias que tenemos que identificar que son muy claras cuando tenemos ese triángulo del fuego. Lo más importante es que tengamos esta teoría del triángulo del fuego presente para poder retirar uno de estos componentes. Si tenemos una fuga de gas, ojalá eliminemos todas las fuentes de energía de activación, todas las fuentes de chispa. Si tenemos una fuga de GLP líquido, podemos usar agua, podemos usar un trapito húmedo para que se mitigue esa cantidad de gas que está saliendo. ¿Qué causas tenemos frente a las fugas que hemos visto y ante estos incidentes para que se produzca el triángulo de fuego? Primero que todo, no verificar fugas con agua jabonosa. Como les venía contando, tenemos un sesgo cultural, no sé quién recomendó eso, pero hay personas que buscan fugas con llamas abiertas, a pesar de que hay señalización en todas partes, en cada uno de los cilindros, hay personas que les huele a gas y hacen esa verificación con la llama. Hay incluso algunas personas que instalan los cilindros
Y ojo en sus casas si les van a probar que el cilindro quedó bien conectado con un encendedor, ¿sí? La manera correcta es que se haga con agua jabonosa. La segunda causa, adquirir el cilindro en puntos no autorizados. Las prácticas inseguras, la falla humana, la falta de ventilación hace que no tengamos cómo evacuar el GLP y se produce una atmósfera explosiva. El material inflamable que está cerca, la infraestructura y la ubicación inapropiada, eventos externos también, donde está sometido el cilindro a un estrés externo como un incendio, por ejemplo, por condiciones eléctricas subestándar, o simplemente que haya ocurrido un incendio porque teníamos otros combustibles y adentro estaba el cilindro. Eso nos puede generar unas consecuencias de afectación a personas, primero que todo, que es lo que todos hoy reunidos estamos buscando evitar, pérdidas financieras, daño reputacional para todos. No solamente quiere decir que sucedió algo con GLP y la empresa que lo estaba usando cierra o tiene un daño reputacional, es un daño a nivel de sector, ¿cierto? Entonces, por eso la seguridad hemos roto esa barrera comercial y la seguridad pues en este momento nos une para poder hablar de estos temas. Pérdidas físicas, daños en el medio ambiente, incumplimiento legal y también sanciones. Entonces, Harold nos va a explicar un poco lo que puede pasar acá con estos recipientes. Bueno, hay dos tipos de explosiones que pueden ocurrir cuando se está trabajando con GLP, que son distintas. La primera es la explosión por el bleve, que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva y que corresponde a la liberación repentina de todo el GLP que está almacenado, que genera una expansión, un aumento de presión y si encuentra una fuente de ignición, pues una explosión de combustión. Entonces vamos a explicar primero la explosión de combustión y ahora explicamos con el video la explosión del bleve. En la explosión de combustión, nosotros imaginemos que ocurre una liberación del GLP por cualquier motivo. Por las condiciones que ya nos explicaron los ingenieros, el GLP es más denso, entre 1.5 y 2 veces más denso que el aire, es decir, va a permanecer a nivel del suelo hasta tanto no gane energía y se disperse. Y si la fuga es lo suficientemente grande, va a generar una nube. Esa nube está en capacidad de desplazarse, dependiendo de su tamaño, muchos metros, decenas de metros o incluso cientos de metros. Y eso es lo que hace la explosión por combustión tan peligrosa. Ella se puede desplazar, encontrar en los vecindarios o en un lugar que no necesariamente esté incumpliendo norma, como por ejemplo una cocina alejada, en un casino de más, una fuente de ignición y generar esa explosión por combustión. Es decir, es como imaginarnos lo que ocurre cuando se abre el fogón de la estufa y nos demoramos en encender la chispa, que sentimos como un fogonazo pequeño. Es lo mismo que ocurre en una explosión por combustión. Y ahora sí, en la siguiente diapositiva les comentamos lo que es el bleve. When a tank is exposed to sustained heat, such as from a fire, the liquid within the tank is forced to boil or vaporize, resulting in increased pressure in the tank. Bueno, les voy narrando lo que está sucediendo. A la izquierda están observando una tubería que genera una llama sobre un cilindro, un recipiente de GLP pequeño que... No se escucha. ¿Me escuchan a mí? Se escucha un poco cortado, Harold. Creo que es porque está interrumpiendo el volumen, el sonido del tanque, de lo que está pasando con lo que dices. Ok, espero entonces que pase el video completo mejor. Ok. To prevent overstressing the tank, the relief device activates, venting the excess pressure. As pressure decreases in the tank, the valve begins to close. With continued heating, pressure again builds, causing the relief valve to reopen. Where flames impinge on the tank below the liquid level, the liquid absorbs the heat, allowing the tank metal to remain at a safe temperature.
With continued relief valve operation, the liquid level drops, exposing a greater area of the tank to the effects of heating. With the flames impinging on the vapor space of the tank, the temperature of the tank metal, uncooled by liquid, rises. At some point, due to the vapor pressure from within, the tank metal begins Bueno, ahora sí, por favor, me avisan cuando me escuchan bien, que ya no Perfecto, te el audio del escuchamos video. perfecto. Sí. Ya, Bueno, perfecto. gracias. Listo, les voy a explicar lo que pasó ahí momento a momento en el video. Te cerraron el micrófono. Sí, se Vale. están cerrando los micrófonos. Ok, bueno, entonces voy a explicar momento a momento lo que pasó en el video. Inicialmente se generó una fuente de ignición sobre el recipiente. Esa fuente de ignición estaba, o una llama, lo que estamos viendo ahí genera una llama, que es como un soplete, por darle un término así a lo común, y esa llama estaba impactando directamente en la superficie del tanque. A medida que lo calentó, el nivel de líquido iba bajando, pero mientras haya nivel de líquido, el recipiente está en capacidad de absorber calor porque el líquido es un buen absorbente de calor y lo transfiere al vapor. Llega un momento en el que se activó la válvula de alivio del tanque. Nosotros vimos que surgió de repente un fuego vertical, un fuego que apuntaba hacia arriba. Esa era la válvula de alivio que se activó y como hay fuego al lado, pues fácilmente también se incendió. Ahí la válvula de alivio hizo su trabajo. Al aumentarse la presión por encima de la presión de operación, pues ella activa y deja liberar presión. Sin embargo, no es suficiente porque el fuego es muy intenso. Y ese fuego intenso continuó bajando el nivel de líquido hasta que expuso la superficie metálica del tanque en contacto con el vapor, ya no en el líquido. Eso hace que lo que esté impactado por el fuego sea directamente el metal, con muy poca capacidad de transferir calor alrededor. Y como el metal es muy buen elemento mecánico a temperatura normal, pero muy malo cuando se calienta, pierde resistencia mecánica muy rápidamente. Y eso hace que se pierda la contención, que falle el recipiente, que haya una ruptura general. Esa ruptura general, si nosotros vemos el video luego de manera lenta, o si alcanzaron a notarlo, primero generó una nube blanca. Esa nube blanca es el GLP que está pasando de líquido a vapor de manera repentina. Y esa nube blanca ya de por sí generó una onda explosiva o una onda en expansión que nosotros alcanzamos a ver en el video. Luego esa nube blanca, que es el GLP que se está mezclando con el aire y que se vuelve blanca por la condensación del GLP, es decir, el GLP, así como vimos en el video de México, cuando ya sale a la atmósfera, la humedad de la atmósfera hace que se vuelva visible de manera indirecta, es decir, nosotros estamos viendo la condensación del agua alrededor de la nube de GLP. Y posteriormente esa nube blanca, al entrar en contacto con el fuego alrededor, que es abundante, explota y genera una explosión por combustión. Entonces ese es el BLEVE, que es la sigla en inglés de explosión de vapores de líquidos en ebullición. Ahí está escrita y es uno de los elementos o es uno de los escenarios de desastre que se modela normalmente en la industria. Ahora sí, el siguiente, ingeniero, por favor. ¿Cómo se protege contra el BLEVE?
es sencillo, hay que evitar que la temperatura suba y es aplicando agua para enfriar los recipientes con chorros de manguera o con sistemas fijos de pulverización de agua, como los que normalmente tienen los tanques en las plantas. Y cuando ya son recipientes más pequeños, pues se puede desde mangueras o simplemente alejar el recipiente del fuego. Siguiente, por favor. Y vamos a ver dos criterios de control de emergencias. Hay que diferenciar cuando una emergencia tiene fuego, es decir, una emergencia con fuego, ya hay incendio, y cuando no hay fuego. Cuando no hay fuego, estamos hablando de la liberación del GLP, que de por sí ya es de cuidado por las propiedades inflamables y que hemos conversado ya del material. ¿Qué hay que hacer cuando se libera GLP? Hay tres criterios: diluir, dirigir y dispersar, que es básicamente aplicarle agua con un chorro de manguera. Es muy adecuado porque inertiza. Con muy poca agua que se le aplique a la mezcla de GLP, él ya deja de ser inflamable y deja de ser explosivo. Y uno puede, con la dirección del chorro de la manguera, pues dispersarlo. Y en otras áreas, ya fugas más pequeñas, lo que hay que hacer es ventilar y permitir que la fuga se dé. Cuando estoy con un cilindro, por ejemplo, y no tengo forma humana en el momento de evitar la fuga, porque, por ejemplo, se dio por un daño externo que no se pudo controlar, pues lo que yo puedo hacer es dejar que el gas escape de manera segura en un lugar ventilado que diluya la concentración. Ya cuando esa fuga alcanza una fuente de ignición, si está contenido, pues se puede generar una explosión, que frente a una explosión, pues nosotros no podemos hacer nada. Todas las barreras están antes, como dijo el ingeniero, en la prevención. Y luego, ya cuando hay fuego, lo que hay que hacer es aplicar agua a los recipientes para evitar que suba la presión y pueda fallar. Y si es posible, detener la fuga de gas. Eso es muy importante decirlo, si es posible. Si no es posible, es mejor no hacerlo, porque si yo apago el fuego, pero la fuga de gas continúa y es una fuga de gas importante, lo que estoy generando es una nube de gas que me puede generar una explosión. Es decir, cambié un incendio por un potencial muy alto de explosión. Entonces, todos los esfuerzos deben ir a detener la fuga de gas y a controlar el aumento de temperatura para que no vaya a ceder o a fallar el recipiente. La siguiente, ingeniero, por favor. Listo. Entonces acá, muy importante lo que nos dice Harold. Eso es la generalidad de lo que tenemos que hacer frente a una emergencia con fuego y sin fuego. Vamos a pasar a ver específicamente cómo atenderla en un cilindro y cómo atenderla en un tanque. Para eso primero vamos a ver los componentes y cómo se instala de manera segura. Primero, recordando algo que no debemos hacer nunca. La causa más común de explosión e incendio es buscar fugas de gas con fuego. En su lugar, ¿qué tenemos que hacer? Usar agua jabón para encontrar la fuga y cerrar el suministro de gas y reportar. ¿Listo? Muy importante. Entonces les voy a dejar un video de cómo instalar un cilindro de manera segura. Lo primero es saber dónde vamos a ubicar el cilindro. Debemos ubicarlo en un lugar fresco, en un lugar aireado, en un lugar donde garanticemos que ante cualquier escape de gas, este se vaya a diluir fácilmente en el ambiente. ¿Cómo vamos a apretar? En sentido contrario, como si estuviéramos aflojando, es decir, en sentido inverso a las manecillas del reloj. Inmediatamente el regulador va entrando fácilmente, la rosca va entrando, va apretando y se hace un ajuste, digamos, sin ningún tipo de herramienta, solamente de manera manual. Procedemos a abrir la válvula del cilindro y a verificar escapes. ¿Cómo lo realizamos? Con una pequeña cantidad de agua jabonosa, aplicamos espuma en las conexiones y observamos que no se vayan a presentar burbujas, ¿sí? Por ejemplo, en esta conexión, pues observamos que no hay ningún tipo de burbuja y la conexión es hermética. Lo mismo en cualquier otro tipo de ensamble que puedan existir, por ejemplo, si hay un ensamble en la manguera, ¿sí? Entonces también le aplicamos agua jabonosa y vemos que no hay ningún tipo de burbuja que represente un escape para proceder a ser corregido.
Listo, ahí estaba nuestro muy apreciado ingeniero Diego Rendón dándonos todos los instructivos para poder instalar un cilindro de manera segura. Es muy importante conocer las partes del cilindro y saber por qué están ahí, ¿cierto? El cilindro está principalmente constituido por un cuerpo, ¿sí? Que está soldado a una tapa y a una base. Y hay un aro base de soporte que tiene unos huecos para que pueda circular aire también y no se quede ahí acumulado en caso de que haya algún roto de pronto en el cilindro en la parte inferior. Tiene un collarín y un cuello protector que sirve de manija y también protege a la válvula. La válvula de los cilindros tiene doble función. Es una válvula para poder hacer el servicio de GLP y a la vez también está con una válvula de seguridad en la parte posterior que se puede activar en caso de un sobrellenado o una sobrepresión. Es muy importante que siempre al realizar el uso del GLP dejemos la llave totalmente cerrada. Y verificar cuando adquirimos nuestro cilindro que sea de un distribuidor autorizado, que tenga el tapón y sello del distribuidor que ha realizado el envase. Cada cilindro es de marca desde el 2008. Eso quiere decir que el cilindro ya no es del usuario. El cilindro es de las empresas distribuidoras y cada empresa distribuidora tiene su parque de cilindros. Estos cilindros deben estar marcados visiblemente con un repujado en alto relieve que debe decir GLP. Debe tener el año de fabricación, muy importante, para que ustedes también lo identifiquen, y la identificación de la marca. Ahí debe decir si es de Colgas, si es de Azogas, Gases de Antioquia, si es de Chilco, ¿sí? De cualquiera de los distribuidores que estén autorizados. Y tiene un número, una placa de identificación que es como la cédula de cada cilindro, donde se puede con ese número saber su trazabilidad, cuándo se fabricó, las revisiones que ha tenido, los mantenimientos que se le han hecho. ¿Listo? Y también, por ley, debemos tener en cuenta que en el cuerpo de los cilindros viene información importante, como las reglas para el uso seguro, como la línea de pedidos, la línea de atención de emergencias, la página web, sí, cosas que son muy importantes para el momento de una atención o de una PQR o alguna solicitud que tengamos para podernos comunicar directamente con la empresa distribuidora. En el caso de Colgas, estos son los 10 consejos de seguridad que nosotros hemos plasmado. Primero, adquirir el cilindro solo en puntos de venta autorizados. Para encender el gasodoméstico, primero hay que prender el fósforo y abrir la válvula del cilindro y luego girar la perilla de encendido. Tercero, instala el cilindro en zonas con buena ventilación a ras del piso y en un lugar fresco, nunca en sótanos. Detecta las fugas mojando la válvula con agua jabonosa, nunca con llamas abiertas, que es el caso que les he venido hablando. Por ningún motivo ubiques llamas bajo el cilindro. Una costumbre ancestral en Colombia que se tenía de ponerle una velita a los cilindros para que duraran más. Es un acto supremamente riesgoso e inseguro, además que expone la seguridad de nuestro hogar, expone también la integridad del cilindro. Revisa que el cilindro tenga el tapón de seguridad y el sello en la válvula. Evita que los niños manipulen los cilindros y gasodomésticos. Muy importante esta parte. Por eso siempre recomendamos cerrar la llave, porque nuestros pequeños pueden estar por ahí y pues en medio de algún juego puede producirse un accidente. Abre la válvula con la mano, nunca uses herramientas. Ustedes vieron el video donde el ingeniero nos decía que simplemente con la fuerza de la mano, aplicando fuerza, debemos hacer el cierre y el acople de la válvula de manera segura. No es necesario una llave, un hombre solo, nada de estas herramientas porque pueden deteriorar el roscado de la válvula, que es en una aleación de bronce. Cierra la llave después de usar el cilindro y en caso de incendio enfría el cilindro con agua, cierra la válvula y retira el cilindro a un lugar seguro. Conserva la calma y llama a los bomberos. ¿Listo? Esos 10 consejos de seguridad son muy importantes. Y para tener una instalación segura es muy importante que tengamos barreras contra el riesgo. Esos 10 consejos están súper chéveres, pero también tenemos que saber para qué existe cada parte de los componentes de la instalación. Por ejemplo, el regulador nos ayuda a disminuir la presión para que la presión de salida del gas sea la que necesita el artefacto de consumo, en este caso la estufa,
Y controlar el flujo de gas al quemador garantiza la seguridad de la operación del sistema. Es muy importante que el regulador sea para GLP, ¿sí? Que sea adecuado para lo que estamos, en este caso, consumiendo. ¿Sí? Hay otro accesorio muy pequeño, pero que es muy importante. Ocurre que a veces llaman por PQRs de que hay una fuga y resulta que lo que hace falta es un empaque en el regulador. Ese empaque lo que hace es que el acople sea perfecto y no deje salir nada de gas. Sin ese acople, lo que va a pasar es que puede ocurrir una fuga pequeña y nos va a dar el olor a gas. Entonces es muy importante que mantengamos siempre nuestros reguladores revisados, nuestra manguera que sea certificada, que todos los artefactos que usamos, los accesorios que usamos para usar el GLP sean del GLP, ¿sí? No podemos tener acá, hemos encontrado algunas veces una manguerita de agua, ¿sí? Se cristalizan, puede que funcione, pero se cristalizan y eso pierde la integridad, ¿sí? Y en ese caso vamos a tener una pérdida de contención por algo ajeno al cilindro y que es más por la instalación. Tener en cuenta las abrazaderas, el empaque, las abrazaderas se deben probar que acá no haya fugas, la conexión a la estufa también debe tener su abrazadera, el quemado, la perilla, el regulador, el empaque, todo que sea para GLP va a hacer que tengamos una conexión segura. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Listo, entonces, listo. Estos 3 sencillos pasos resumen lo que hemos hablado. Conecta el regulador girando contra las manecillas del reloj, abre lentamente la mariposa y esta es la manera adecuada de buscar las fugas, aplicando agua jabonosa. De todas formas nos podemos encontrar con algunas prácticas inseguras que son comunes. Acá en la primera foto vemos unos accesorios incompletos, no vemos abrazaderas, conexiones eléctricas y material combustible en la segunda foto, al lado de una conexión eléctrica que es hechiza, va a generar una exposición más grande, que era lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Si yo me expongo con esto, pues es más probable que me ocurra un accidente. Este cilindro, por ejemplo, está en posición no vertical, tiene material combustible cerca y aparte está directamente debajo de donde se usa o de el quemador que utiliza el gas, el horno, la perilla. Otras prácticas inseguras comunes. Miren esta conexión con materiales combustibles. Hicieron una T y se amarró con una bolsa de plástico. También es una práctica insegura hiperextensionar o generar tensión de la manguera de suministro al gasodoméstico o al artefacto. Y una ventilación que sea inadecuada y cercana a fuentes de ignición, pues también nos aumenta la exposición. Si de todas formas nos llega a suceder, que acaba la segunda parte, esa fuga, hay que tener en cuenta estas recomendaciones. Llevemos el cilindro a un lugar ventilado o ventilemos el lugar donde está el cilindro lo más posible. Alejémoslo de fuentes de material combustible, lejos del calor y de conexiones eléctricas y en posición vertical para que si la fuga está en la parte superior, no se vaya a salir en estado líquido, sino que sea en estado gaseoso, ¿sí? En lo posible cerrar la válvula. Entonces le doy paso a Harold para que nos hable qué hacer en caso de una emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia con un cilindro. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Vamos a mirar qué hacer durante toda emergencia. Lo importante es saber que siempre hay que preservar la vida sobre los bienes y que uno debe operar en una emergencia de acuerdo a la formación que tiene, porque eso al final se vuelve confianza y se vuelve protección para uno mismo. Entonces, por eso ahí dice, usted no es bombero, y una acción muy importante que muchas veces se omite por la presión es reportar. Nosotros debemos reportar para que la ayuda venga en camino lo más pronto posible. A veces por la tensión o el estrés de la emergencia se olvida ese paso que es fundamental. En toda situación siempre es importante mantener la calma, mantenga cerrada la llave del cilindro, además de las llaves de la estufa. Esto nos da pues varias formas de
detener el flujo de gas, tanto desde la estufa como desde el cilindro. Cuando hay fuga, se abren puertas y ventanas, no se usan aparatos eléctricos ni chispas cerca del cilindro, es decir, estamos permitiendo que mientras controlamos la situación no haya una fuente de ignición, que ahí se explica, puede ser un interruptor, una llama, un briquet, un encendedor, fósforos. Retire a todas las personas del área donde se encuentra ubicado el cilindro. Ahí esa diapositiva básicamente nos está diciendo, mientras haya una fuga y no podamos hacer más que cerrar válvulas, dejemos que el gas se diluya de manera segura. La siguiente, Nero, por favor. Aquí sí ya vamos directamente a la emergencia sin fuego. Una emergencia sin fuego es exclusivamente habla de que está una fuga de gas. Dice, si tienes acceso inmediato, cierra la válvula del recipiente y evita usar interruptores eléctricos. Es ir con calma y cerrar la válvula del cilindro que está en la parte más arriba, en la posición vertical. Abrir puertas y ventanas para revisar con fuga, la fuga con agua jabonosa para poderla identificar. Algo importante es que él tiene el odorizante y ese odorizante a muy bajas concentraciones de GLP, es decir, muchísimo antes de que sea peligroso, nosotros lo detectamos con nuestro olfato. Sin embargo, el olfato se satura y después de unos segundos, nuestro olfato deja de percibirlo, no porque necesariamente no exista, sino porque hay una saturación. Un ejemplo así sencillo es como cuando una persona va a comprar un perfume. Si sigue oliendo el perfume y no huele café, pues no se le hace fácil regresar al perfume anterior. Eso pasa también con el GLP, se nos satura la percepción del sentido. Importantísimo revisar los pilotos de los equipos a gas. Los pilotos son la llama que hacen en el encendido en la estufa. Muchas veces están defectuosos, están bloqueados, no están sirviendo bien y por esa razón, a pesar de que el cilindro está bien y toda la instalación está bien, pues si el piloto está dañado y la válvula de la estufa está abierta, pues va a generarse una fuga que vamos a percibir. Y es porque simplemente el piloto no está logrando dar el encendido. Algo que corregiríamos, cerrando la válvula, permitiendo que se disperse ese GLP hasta que ya no se perciba y haciendo la ignición con un briquet, con un encendedor normal. Dice, si el escape no es controlado, hay que retirar las personas del área y comunicarse con la línea de emergencia. Entonces, en resumen, mantener la calma, buscar las causas, buscar cerrarlo y si no se puede, tenemos que llamar a emergencia. Esto es algo que uno hace en pocos segundos. Lo siguiente, Nero, por favor. Ahora sí viene la emergencia con fuego. Ya estamos pensando en que está el cilindro y sea por alguna instalación inadecuada, un daño externo, hay un incendio. Y nosotros podemos aprender a controlar las cosas a medida que la entendemos. En la casa todos hemos manejado en algún momento un briquet o un encendedor a gas. Y un cilindro es lo mismo. Cuando los bomberos son entrenados, se les enciende, obviamente de manera controlada, un cilindro de gas para que lo maneje. Y un cilindro de gas es un encendedor gigante o un encendedor muy grande. Esto no lo digo para que se repita ni se haga, sino para mostrarles que es exactamente la misma forma de operación. Es un dispositivo que tiene GLP en estado líquido y gaseoso, igual que un encendedor a gas pequeño, y que una fuente de ignición genera una llama. En el caso del cilindro, una emergencia. En el caso del encendedor, nosotros al hacer fricción con la rosca. Pero bueno, ya hablando de la emergencia con el cilindro, lo que hay que hacer es ponerse a salvo a todas las personas que están alrededor. Si es seguro, se cierra la válvula. Y si el fuego no se controla, hay que abandonar el lugar y retirar los demás cilindros. Al retirar los demás cilindros, ¿qué estamos haciendo? Exactamente lo mismo que cuando nosotros tenemos un encendedor o un briquet y lo mantenemos presionado todo el tiempo. Él se va a consumir y consumir y consumir hasta que ya el peligro pasó porque el gas se acabó.
Lo que sí hay que es que evitar que si hay cilindros alrededor los caliente porque pueden generar un bleve. Si tenemos agua a la mano, hay que usar agua para controlar la llama, para evitar que se aumente la presión, la temperatura de los recipientes. Y si puedo cerrar la válvula y si puedo detener la fuga, ahí sí uso un extintor o cualquier medio para detener la llama. Con que se logre detener la fuga, el incendio se va a detener por sí mismo. La siguiente, ingeniero, por favor. Hay una pregunta ahí, Harold, muy común que hacen las personas y es, me da miedo que el cilindro explote, como si el cilindro pudiera explotar intempestivamente. Ahí qué podríamos decir, si no está sometido a fuego, ¿eso puede pasar? Ok, es una excelente pregunta y por eso hice tanto énfasis en el encendedor de mano, ¿sí? Espero explicarlo bien. Los que uno hace así con la manita, con el dedo y él genera una llama. Es lo mismo. Un cilindro es un recipiente que tiene GLP, líquido y gaseoso. Entre otros, por eso es tan importante mantenerlo en posición vertical, porque la válvula y el regulador están hechos para trabajar con el GLP en estado gaseoso. Eso no quiere decir que si se gire un momento, pues él se vaya a dañar o vaya a explotar, no, pero no es su condición de operación normal. Entonces, cuando uno entiende que el cilindro es lo mismo, sabe que el cilindro no va a explotar, entre otros porque la llama no puede retroceder. Mientras esté la fuga de gas y esté la fuente de ignición, pues el gas se está quemando a la salida. Y si él le explotara, entonces uno se imaginaría que todos los cilindros que se incendian explotan de una vez, y eso no es lo que pasa. Ellos van a quemarse hasta que hasta que se consuman, igual como un encendedor. Eso sí, pues hay que alejar el cilindro, hay que alejarse y no estar ahí cerca, pues para evitar cualquier fallo. Los cilindros, por su propia naturaleza constructiva o por sus propios elementos de seguridad, tanto los reguladores como válvulas, no permiten el retroceso de la llama. Es decir, no es factible, aunque sí pudiera llegar a suceder, pero muy rara vez, eso no está casi documentado, que la llama se devuelva. La llama no se va a devolver porque dentro del cilindro la mezcla es más allá del rango inflamable, es decir, la mezcla no se puede incendiar. Él se incendia es afuera, que es cuando el gas se mezcla con el aire. Por eso es tan importante lo que explicaste antes sobre el triángulo del fuego. Y para que haya fuego se necesita que el gas se mezcle primero con el aire. Excelente explicación, Harold. Muchas gracias. Excelente explicación. Ahora después de la emergencia. Ok, bueno, después de la emergencia ya hay que revisar que no hayan fugas y por eso ahí dice asegúrense que no quede olor a gas antes de ingresar. Recuerden, por favor, que el sentido del olfato se satura. Ahí es muy importante llamar a fuerzas de emergencia, bomberos, personal de emergencias de la empresa, que pueda también apoyarse con medidores portátiles. Reporte lo ocurrido para recibir apoyo técnico y una reposición segura. No reanude el uso de gas hasta que el personal capacitado confirme que es seguro. Eso es importantísimo. Si ya ocurrió una emergencia, hay que esperar que se revise por personal técnico especializado y que la instalación ha vuelto a ser segura. Y refuerce con su equipo las medidas de prevención para evitar nuevos incidentes. Es analizar lo que pasó y tomar las medidas. Así es, gracias, Harold. Entonces, ya vimos cómo atender la generalidad y cómo hacerlo específicamente con un cilindro. Ahora vamos a aprender un poco de los tanques estacionarios. Primero, saber los componentes de los que está constituido y vamos a ver unas prácticas inseguras y cómo atender una emergencia en este tanque estacionario. Primero tenemos una válvula de alivio de presión que sirve para regular todo el tema de la presión de GLP al interior del recipiente. Actúa como una válvula de alivio en caso de que tengamos un exceso de nivel también y poder regular el sistema para que el tanque esté protegido. Pero nos va a hacer salir el GLP para poder proteger el tanque. Sí, importante tenerlo en cuenta. También tenemos una válvula de drenaje o check lock que se utiliza para poder desocupar el tanque cuando necesitamos hacerle un mantenimiento preventivo o de rutina. Tenemos una multiválvula
que está acoplada al tanque, la cual permite el paso del GLP a los equipos. Es la válvula donde vamos a tener el suministro y normalmente a ella o al lado de ella está acoplado el manómetro, que es el instrumento para medir la presión del tanque. También tenemos un indicador de nivel muy importante, manejar un nivel de GLP que sea prudente, nunca llevar un tanque de GLP al 95%, mucho menos al 100%. Eso por lo que decía Harold, estos recipientes están diseñados para tener un consumo en fase de vapor y que el gas se pueda expandir, ¿sí? Entonces es importante dejar ese espacio. Si no dejamos ese espacio, podemos caer también en un exceso de nivel que nos lleva a un exceso de presión. Hay una válvula de llenado que es por donde se realiza el suministro cuando hacemos la conexión con el carro tanque distribuidor, y está diseñado solamente para permitir el ingreso del GLP en estado líquido. Y el tapón, que es una conexión alterna para un posible drenaje que está en la parte inferior del tanque estacionario. Hay algunas distancias que tenemos que tener en cuenta. Esto le pueden tomar un pantallazo para que lo lleven y lo repasen. Eso para tanques de hasta 3.000 galones. Acá está el ejemplo con un tanque de 2.000 galones. Algunas prohibiciones importantes es que no podemos tener tanques semiestacionarios ni estacionarios en sótanos ni semisótanos. La manguera de suministro no debe pasar por el inmueble ni atravesarlo. Hay que tener unas distancias mínimas que están acá descritas, son por norma y algunas varían dependiendo de la capacidad de almacenamiento del tanque. Estas están descritas a otros líquidos inflamables o fuentes de ignición, a vaporizadores de llama directa, que es donde tenemos un riesgo también importante, a edificaciones donde haya personas o edificaciones importantes, distancias de tanques entre ellos mismos, cuando tenemos una serie de varios tanques, material combustible o hierba seca, las conexiones eléctricas no clasificadas, que no son anti-explosion, las líneas mayores a 600 voltios, y el espacio que debe tener para poder manipular entre el tanque y el encasetamiento debe ser de al menos 1 metro para poder movilizarse el personal de mantenimiento o de emergencia. Al lindero debe tener una distancia de al menos 7.6 metros. Que no te pase. Entonces acá tenemos 3 imágenes que nos hablan de algunas condiciones de riesgo importantes, donde se aumenta la exposición. Puntos eléctricos cerca de la instalación. Ustedes ven acá cables sueltos, cables que no están empaquetados, no están condenados en unas celdas anti-explosion, tanques en mal estado y en un espacio cerrado, hay un peligro de corrosión y falta de ventilación, material combustible ornamental cerca. Es importante que nosotros siempre mantengamos despejada el área de almacenamiento de GLP, de otras fuentes de ignición, de otros combustibles, precisamente para que lo que nos ha enseñado Harold, no tengamos probabilidades de que ese tanque, ese cilindro, esté expuesto a fuego. Entonces, Harold, cuéntanos qué hacer durante una emergencia con tanques. Bueno, gracias, ingeniero. Vamos a volver a situarnos como para aprender a manejar el miedo. Cuando uno aprende a manejar el miedo en una emergencia y comprende lo que hay detrás, todo se vuelve más sencillo, más intuitivo. Así como un cilindro de GLP de uso doméstico es similar a un briquet o a un encendedor de gas, un cilindro en una planta es exactamente lo mismo. Es un recipiente a presión que tiene GLP en un estado líquido y gaseoso, con una diferencia antes a favor, y es que el GLP líquido es mucho mayor, entonces es también más difícil de que las presiones se aumenten, pero una dificultad también asociada, y es que como hay un mayor almacenamiento de GLP, pues las fugas, en caso de darse, pues tienen un mayor volumen que puedan liberar, pero también las plantas tienen requisitos y medidas de seguridad muy aseguradas, porque no solamente dependen del usuario, sino que dependen de la propiedad de la planta, de la industria que tiene buenos reglamentos, como realizar las revisiones de espesor, de corrosión, de pintura, mantener los seteos, mantener los dispositivos que el ingeniero Mario explicó hace un momento. Vamos a ver en general durante la emergencia qué sucede,
y se van a dar cuenta que es lo mismo. Es mantener la calma. Si hay una fuga de gas, eliminar cualquier fuente potencial de ignición. Una de las fuentes de ignición que es común entre gases es la electricidad estática. Por eso los elementos en las plantas están aterrizados para evitar que la electricidad estática pueda ser una fuente. Sin embargo, nosotros también tenemos que evitarlo. ¿Cómo se evita eso? Simplemente entrando en contacto con elementos metálicos antes de ir hacia los lugares de fuga. Asegure que la ventilación sea adecuada, que en caso de tanques estacionarios y plantas pues están al exterior, y evacúe todas las personas por seguridad. En una planta es muy importante evacuar todas las personas porque como hay distinta población, es necesario que solamente atienda la emergencia personal formado para emergencias. En una emergencia sin fuego, el video que nos mostraron de lo que sucedió en México inicialmente fue una emergencia sin fuego y muy probablemente pasó lo que dijo el ingeniero Antonio de un exceso de velocidad porque generar la rotura de un recipiente de estos necesita una fuerza, un impacto muy grande. Y ustedes vieron en el video solamente la nube de gas. Inicialmente solamente se ve la nube que se hace visible, como les expliqué, al absorber la humedad del agua, pero esa es la nube GLP ahí adentro. Y luego encontró al desplazarse una fuente de ignición, que esa fuente de ignición pudo haber sido algo tan sencillo como una persona fumando cerca, o un vehículo con el motor a alta temperatura, o una persona encendiendo una llama, o una cocina que encontró en un lugar ahí cerca con una llama abierta, porque nosotros vemos la deflagración posterior a la nube de gas. Y ahí es los cuidados que hay que mantener en una emergencia sin fuego. Es mantener la calma, evacuar a las personas, eliminar todas las fuentes de ignición. No hay que hacer la apertura de interruptores, cortar el flujo de gas cerrando la válvula del tanque, las válvulas de emergencia. Y si la fuga de gas es considerable o aumenta, hay que aplicar agua. El agua es muy eficaz para inertizar una mezcla de gas inflamable. Solamente con que se logre aplicar agua ya ella no va a encender mientras esa cantidad de vapor esté humedecido, va a estar inertizado. Inertizado quiere decir que no logra incendiarse, no logra explotar. Y tenga un extintor a la mano listo para ser usado. Ahora pasamos a la emergencia con fuego. Una emergencia con fuego es entonces cuando se generó la fuga, encontró la fuente de ignición y ahora ya tenemos un incendio que, como en la industria se maneja a presión, pues se puede uno imaginar como un chorro de fuego. Un chorro de fuego que, dependiendo de la perforación o del agujero, pues va a tener una cantidad, una longitud y un tamaño determinado. Mantenga la calma igualmente, evacúe a las personas y ahí en el área de peligro. Solamente personal de emergencia debe estar en una atención de emergencia. Cierra las válvulas si puedes y llama a los bomberos y a la línea de emergencia de la empresa. En casos estacionarios, que es que las personas que son los negocios que tienen los tanques, pues en el caso de emergencias de gas sin fuego, simplemente se busca inertizar con una manguera y permitir que el fuego, el gas, se disperse de manera segura. Buscar cerrar la válvula. Y mientras que cuando hay fuego, lo importante es que no esté calentando otro recipiente o que no se esté calentando a sí mismo. Algo que me faltó decirles en el momento de explicar el bled es que él puede darse porque una tubería está calentando a sí mismo el recipiente. Es decir, la tubería inferior se perfora y genera una llama y la llama calienta el recipiente. Siempre que pueda detener la fuga, apago el incendio, apago la llama y mantengo la fuga controlada. Dice, enfríe el tanque aplicando agua en la parte superior, retire materiales combustibles. En el caso de las plantas, pues es
con el sistema de protección contra incendio, con monitores, con hidrantes o con el sistema de pulverización de agua con tuberías que nosotros vemos encima. Y en el caso de clientes con estacionarios es con la ayuda del cuerpo de bomberos y con la ayuda de mangueras también. Algo que es muy poco probable, pero que Disculpe, se le va seguridad. la voz. Qué pena, se le va la voz. Ay, ok, estoy aquí. Si quieres habla un poco más fuerte, porque no es que se te vaya, es que se baja un poquito como el volumen. Si quieres hablar más fuerte, gracias. Ok, me voy a acercar y cualquier cosa me dicen, por favor, y lo repito. Y Sí. algo que sí hay Mucho que mejor. tener cuidado, pero es un caso muy extremo porque, como se explicaba en los quesos perforados, tienen que alinearse muchas cosas a la vez. Es que un tanque se incendie y la llama lo está impactando al mismo. Eso es muy difícil, pero si eso se observa, no tengo forma segura de detener la fuga de gas, no tengo forma de apoyo de que estén los bomberos enfriándolo, en ese momento hay que irse, porque sí se aproxima una explosión. Sin embargo, normalmente los recipientes tienen una válvula que simplemente es cerrarla y ya se impide el paso también a la tubería que esté calentando el tanque. Ahora sí termino y por favor, si quieren que repita algo, estoy atento. Sí. Después de la emergencia es revisar que no haya fugas activas ni fuentes de ignición, reportar el incidente a bomberos, a la mesa Nuevamente, distribuidora. Ahí sí no se está escuchando Se te nada. baja el nuevamente volumen. se te fue. No sé si es que alguien deja el micrófono abierto y de pronto hace interferencia. Porfa, sí, salvo, Harold, todo el mundo cierre el Es señal. micrófono. Bueno, espero que no sea mi conexión a internet. Después de la emergencia, hay que revisar que ya no haya fugas activas, que no haya fuentes de Sigue sin ignición. escucharse bien. Ahí sí me disculpan, es mi conexión a internet. Si hablas si duro, quieres, si hablas duro, no se corta. Si hablas Harold, duro, se escucha. si quieres, quita la cámara, porque algunas veces la cámara puede hacer Sí, la también. interferencia del Quita sonido. la cámara. Y tú también, Mario, gracias. Bueno, vale, gracias. Ahí ya mejor. No, No, ahora se señor. te escucha Con menos. fuerza. Ingeniero, me ayudas, por favor, con esta. Es la misma conclusión de la anterior. Sí, yo le doy el apoyo a Harold, no pasa nada. Harold nos dice que es muy similar a la conclusión de la anterior, lo que hay que hacer después de una emergencia. En este caso con tanques, lo que hay que hacer es asegurarnos de que no haya fugas activas ni fuentes de ignición antes de permitir el acceso. Es muy importante hacer un rearranque seguro, ¿sí? Y lo que nos decía Harold antes era, ojo que de pronto su sentido del olfato está saturado, no se confíe de que, no me huele a gas. Evalúe la situación con un sensor de gas, ¿sí? O un sensor de atmósferas para poder validar si la atmósfera es peligrosa o ya es seguro. Segundo, reportar el incidente a bomberos, empresa distribuidora de gas y responsables de seguridad interna para documentar cada uno de esos accidentes. Son aprendizajes, ¿sí? Alguien tiene un micrófono abierto. Que son esto importantes documentar para que a nivel de industria, o sea, digamos que ya está a un lado el tema es que a fulanito le pasó esto, es que eso es culpa de sutano. Además, lo que necesitamos es aprender y generar conciencia colectiva para que estas acciones se puedan aplicar en toda la industria y podamos seguir mejorando la seguridad. Tercero, esperar la inspección y visto bueno de técnicos o bomberos antes de volver a usar los cilindros o los tanques. Informar al personal y cliente sobre lo sucedido y reforzar las medidas de prevención y de respuesta. ¿Listo? Entonces, recordemos que no somos bomberos, es importante. Lo que estamos planteando acá es una atención primaria para que podamos hacer las cosas de la manera segura y hasta donde es seguro actuar. Habrá otros momentos en los que no es tan seguro estar ahí y hay que evacuar. No olviden que en caso de emergencia en Colombia la línea gratuita es el 123, reportar lo antes posible para que las unidades bomberos se puedan desplazar en el menor tiempo posible y notificar a la línea de emergencias de su distribuidor para que pueda enviar personal especializado. Listo, entonces hemos hecho un recorrido
bastante interesante, algo trajinado por la tecnología, desafortunadamente. Son cosas que suceden en estos espacios a veces por las capacidades que están instaladas en estos escenarios. ¿Listo? Pero espero que podamos concluir con nuevamente hablar del modelo del queso suizo. Hemos visto unas barreras y unas cosas que podemos hacer para prevenir que haya una fuga, y si hay la fuga, cómo actuar en caso de que se presente, y si hay un evento con fuego y sin fuego, cómo actuar de manera general, cómo actuar en cilindros, cómo actuar frente a tanques estacionarios. Entonces yo concluiría, y acá conversamos con Antonio al respecto del modelo de queso suizo. O sea, lo que tenemos que tener, Antonio, son barreras más sólidas. Que sean perfectas, seguramente no sabemos qué tan perfectas puedan llegar a ser, ¿cierto? Pero lo que decía Harold es muy importante. Para que ocurra un accidente de gran magnitud, no es una sola barrera la que está fallando. Ya cuando ocurre es porque el personal tuvo imprudencias en el manejo del GLP, no teníamos conocimiento de lo que decían en el chat de las fuentes de corrientes estáticas, la ropa que se utiliza para manipular el GLP también es importante, que sea de algodón, que no genere esa fricción ni chispa, que tengamos cilindros y tanques e instalaciones seguras. No es cuestión solamente del cilindro, no es cuestión solamente del tanque, tampoco es solamente la instalación, es un conjunto que hace que esa barrera sea segura, que no tenga huecos. El sentido de vulnerabilidad, que es el control de la exposición, ¿cierto? Que Antonio nos decía, oiga, qué tan grande es el accidente, pero por dentro hay todo un iceberg donde la exposición no la alcanzamos a ver, pero es que ya han venido pasando situaciones que hemos normalizado. Entonces me olía a gas y, no, chévere, normal. Las condiciones eléctricas, mantener cerrada la válvula y solo abrir para el uso del gas, y las inspecciones periódicas quinquenales que debemos hacer a nuestras instalaciones, las inspecciones periódicas de los cilindros que hacemos los distribuidores, y las inspecciones parciales y totales que debemos realizar a los tanques estacionarios. Todas estas barreras sumadas van a evitar que algo que no queremos suceda, ¿sí? Porque en emergencias lo que tenemos que hacer es prevenir, porque la prevención es la solución, ¿cierto? De esa manera no vamos a tener que estar enfrentados a una situación con fuego y sin fuego, simplemente no va a ocurrir. Pero es importante que estemos monitoreando estos escenarios. Entonces le doy la palabra a Antonio para hablar al respecto y concluir esta sesión del día de hoy. Bien, gracias, Mario. Quiero reforzar un concepto que para nosotros es fundamental, que es el cumplimiento normativo. Aquí debemos irnos de la mano con los organismos de inspección, con los entes regulatorios. Hemos avanzado significativamente el ejercicio que se ha hecho desde el gobierno nacional. Se resalta el cumplimiento de los reglamentos técnicos, no es per se algo para operar, es algo que supera esas capacidades, dado que la importancia de los reglamentos implica salvaguardar la operación, salvaguardar la vida, salvaguardar los activos. En fin, digamos que tenemos tenemos que destacar este avance que hemos avanzado desde el año 2008, que he tenido yo la oportunidad de estar en esta industria con los reglamentos técnicos. Ese es el primer punto. El segundo, simplificar los conceptos. Hay 3 variables que estamos trabajando. Primero, instalaciones seguras. Instalaciones que tengan diseño, que tengan límites operacionales adecuados, convenientes. El segundo, que la mano de obra, que las capacitaciones tanto de contratistas como nuestros operadores, como la comunidad, conozcan cómo se debe trabajar con esta energía. Y el tercero y fundamental que tenemos que garantizar es que tenemos que tener todos los ojos abiertos. Aquí es un tema que debemos socializar en las comunidades, en las agremiaciones, en las compañías. De hecho, he observado muy buenas prácticas en diferentes empresas competidoras aquí en Colombia. Entonces, nuestras puertas abiertas de Colgas para compartir en seguridad, todos somos los aliados. Al final estamos trabajando por la vida de las personas, estamos trabajando por el crecimiento de un gremio y por la competitividad de un país. En términos generales, vimos el manejo seguro del GLP, entendiendo qué es el GLP, entendiendo su comportamiento en las diferentes formas en las que lo comercializamos. Trabajamos fuertemente el concepto de prevención, la prevención en la integridad mecánica, en la mano de obra, en los diseños. Trabajamos un tercer hito relacionado a que debemos trabajar juntos. Esta información es importante que se despliegue, cuentan con la data que tengamos
a todos los interesados, con muchísimo gusto la podemos compartir. Y el cuarto y fundamental, estamos en pro de salvaguardar la vida de todos los colaboradores que operen en nuestro gremio. Esperemos que la información haya sido de utilidad, siempre abiertos. Y bueno, Nancy, con esto creo que podemos finalizar y esperemos que hayamos dado un gran aporte al crecimiento de la industria. Muchísimas gracias a todos. Parece ser que hay Gracias. preguntas, no sé, están levantando la mano Stephanie, Muchas gracias. Javier. Frank. ¿Levantan la mano porque tienen preguntas? No, es que Si es- están reaccionando a aplausos, pero levantan es la mano. Levantan la mano, ok, perfecto. Doctora Nancy, buenos días. Buenos días. ¿Cómo me le va? Buenos días y a todos los asistentes a la mesa de trabajo. La charla muy educativa, bueno, para el tema de los que ya trabajamos en la parte de seguridad. Un tema que alimenta mucho nuevamente y se retoman las ideas que llevan. Acá en Cúcuta, le comento, doctora Nancy, para que tenga conocimiento de pronto en el tema de la regulación de lo que estamos haciendo en GLP, ya pues se logró un paso importante acá con la alcaldía y se va a iniciar unos procesos contra el tema de los puntos ilegales, que es lo que tenemos, ese sí es un problema constante acá en Cúcuta, un antecedente grande que hubo ahorita el 14 de marzo, donde lastimosamente fallecieron 2 personas por estar manipulando el GLP de forma irregular, sin medidas técnicas, en una vivienda. Bueno, todo salió de contexto, pero ya con la alcaldía de Cúcuta vamos a iniciar como un piloto para tratar estas situaciones y poder atacar todo este tema ilegal. Y no sé si de pronto de acá salga una idea para expandirlo a nivel nacional. Entonces, para que tengamos en eso, yo estoy pendiente, doctora Nancy, para que por medio suyo nos acompañe el día martes, que les voy a dar la capacitación e inducción al personal de la alcaldía de policía en las instalaciones de Colgas Cúcuta. Entonces, buen día, Perfecto. muchas gracias por la temática, muy amable, ¿yo? Muchas gracias a ustedes por toda su asistencia. Fran Edison, ¿también tiene la mano levantada o Hola está? Nancy, sí, ¿cómo Hola. está? Muchas gracias por el espacio, fue muy enriquecedor. Pero Nancy, a mí me parece que finalmente los usuarios, ¿sí? Por herencia, por desconocimiento, por muchos temas, así las empresas estemos haciendo campañas constantemente, siguen haciendo malas prácticas, ¿sí? Y son uno de los factores fundamentales en el tema de la seguridad. A mí me parece relevante, Nancy, que desde la agremiación, ¿sí? Podamos impulsar una serie de buenas prácticas, ¿sí? De usuarios, que creo que así se llamaba la capacitación, no sé si es otra, ¿cierto? Hacia el usuario final, o sea, enfocado, porque finalmente nosotros estamos tratando de taparle todos los huecos al queso, ¿cierto? Pero sí es relevante que trabajemos desde la agremiación Nancy, hacia el cliente final como tal, al tema de condiciones seguras, a buenas prácticas en puntos en la calle. Ustedes saben que uno pasa por la calle y se tiene la visión pues bien abierta y ve un resto de cosas. Entonces me parece que desde la agremiación podríamos hacer algo. Esa es mi intervención. Muchas gracias a todos los panelistas y pues yo soy Fran Molano, soy de Rayo Gas, soy el gerente de operaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank. Sí, nosotros Gracias, ya Frank. estamos trabajando de la mano de la superintendencia con unos videos que están circulando para usuarios. No obstante, vamos a reforzar, obviamente, que estos videos lleguen cada vez a más y más usuarios para cerrar la brecha de las malas prácticas que efectivamente son las grandes causantes de accidentes, pues porque el usuario no tiene la conciencia de que debe tener prácticas seguras. Edison Arley. Sí, señora, mucho gusto. Buenos días a todos. Es que vi en las imágenes que nos presentaron las distancias y alineamientos de seguridad para tanques de 2.000 galones. De pronto, no sé si se me pasó o no la vi, si había alguna de más allá de 2.000 galones. No entiendo la pregunta. O sea, había información de más
Ah, no, solamente mostramos esa, solamente, ya te entendí, solamente mostramos esa manera de ejemplo con un tanque de 2.000 galones. Y ahora dice que usan recarga de ciencia, incluso Ok, dice muchas gracias. Sí, Con señor. gusto. Por favor, regístrense porque a las personas que se registren les vamos a hacer llegar la presentación y obviamente la invitación para el próximo webinar que les anuncio va a ser sobre accidentalidad vial. Entonces, muy importante que traigamos a todos nuestros transportadores, a todos nuestros conductores y obviamente está invitada toda la industria en Latinoamérica, no solamente en Colombia, sino en Chile, en Perú, en Ecuador, en Argentina. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Tuvimos 623 asistentes a este segundo webinar. Muchas gracias a la superintendencia, a las asociaciones en Perú y en Ecuador. Y que tengan un feliz día en nombre de Gasnova. Gracias a todos por su participación y su paciencia. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien, gracias. Gracias.